11:11 de la mañana, estamos de vuelta en Torrevieja Radio para hablar en esta sección, en este espacio de psicología, de nuevo, como cada miércoles, con Héctor Martínez, al que tenemos por aquí, ¿verdad, Gertrude Baeza? Eso es, Rafa, con mucho gusto de que vuelva cada semana y continuamos con el tema que nos ocupa desde la semana pasada, que ya empezamos a hablar de la Dana, y en este caso vamos a hablar después de las imágenes que se dieron cuando fueron pues tanto el presidente del gobierno como los reyes de España, como también el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, esos abucheos, esas pedradas con un palo incluso al presidente del gobierno, y también le rompieron las lunas del cristal, ese barro que le tiraron, esa rabia, la rabia, vamos a hablar de ello. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? Héctor, buenos días. Buenos días, Héctor. Saludo. Me he quedado en esto, Héctor, y debo ser muy... Bueno, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos. Bueno, pues nada, vamos a continuar hablando del tema que nos ocupa. La rabia al final, yo creo que la ira al final es una de las emociones más peligrosas y sobre todo de las más difíciles de gestionar. Porque imaginaos, si alguien estuviera en su casa, incluso después de toda la desgracia que han vivido, después de la Dana y tal, pero aún habiendo recibido también toda la ayuda de los voluntarios y se parara a pensar, oye, yo conscientemente haría esto, le tiraría barro al presidente del gobierno o le daría con el palo en el coche, o nadie diría que sí, aunque pensase que pues lo que pensase de esa persona, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos delante a esa persona aflora esa emoción, y entonces si nosotros no ponemos un muro de contención entre la emoción y nosotros, esa emoción es como un huracán que va a arrasar con todo, y en ese momento vamos a expresar ya sea verbalmente o a través de, en este caso, pues de arrojar algo, lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, aquí el problema, lo que pasa con la rabia, con la ira, es que no hay ninguna barrera entre, digamos, lo que hacemos, la emoción y nosotros. Está tan a flor de piel, y en nosotros no hacemos nada, si no hacemos nada, quiero decir, porque estamos viendo un ejemplo de estas personas que no pudieron contenerse, no pudieron controlarse. Y tenemos que entender que esto viene pues de la impotencia, la frustración, de todo el sufrimiento, y sobre todo de saber también que se podían haber hecho las cosas mucho mejor, yo creo, ¿no? Que eso ya creo que todo el mundo tiene esa certeza, ¿no? Y nada, no me quiero meter ahí en temas de gestión política, pero sí que hay que comprender, porque todo esto, la emoción también tiene un componente psicológico, en el sentido de, o sea, una emoción es la sentimos a nivel físico, pero tiene un componente psicológico también, y esta emoción obviamente está creada precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Por saber que las cosas se podían haber hecho mejor, se podían haber evitado casi la catástrofe, o por lo menos minimizar el impacto de los daños, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo le vas a decir tú a una persona que lo ha perdido todo, que ha perdido familiares o que ha perdido un coche o su casa, que se contenga en ese momento? Es muy complicado. Vimos hasta un seguridad de la reina con sangre que le habían dado, no sé si lo viste en las imágenes, supongo, bueno, pues llevaba sangre. Sí. Una brecha en la cabeza de que había caído un pedrazo. Sí. Por supuesto, desde aquí ya, tanto yo como vosotros seguro, condenar la violencia, totalmente. obviamente. Lo que pasa es que sí que creo que debemos entender que esa falta de control en estas personas, porque yo creo que la falta de control es algo inherente prácticamente a todo el mundo en algún momento de su vida o en muchos momentos de su vida, porque el control emocional brilla por su ausencia en la mayoría de la población, pero más en esta situación, ¿no? Con más inri si cabe, porque al final estamos hablando de una tragedia de personas que están sufriendo precisamente en primera persona las consecuencias de esta catástrofe. Entonces, si a estas personas, por ejemplo, ya les costaba gestionarse emocionalmente, ¿cómo hacerlo en el peor momento de su vida y delante de las personas que son blanco casi de su ira? Porque ¿no? Ellos consideran que podrían haber hecho las cosas mejor. Entonces es realmente muy difícil. No lo estamos justificando, pero simplemente entender por qué pasa. Saca, yo creo que en ese momento esa ira, esa rabia, ese momento saca lo peor de cada persona, ¿no? Claro, sí. Pero claro, lo condenamos, por supuesto, la violencia siempre se condena, porque vamos, el palo que tiraron en este caso al presidente del gobierno, si le llega a dar
Pues imagínate, Sí, por supuesto. Claro, estaremos hablando de una desgracia. Y luego cómo rompieron esa luna del coche también. Sí. Aquí, de Pedro Sánchez. Claro. Aquí lo que pasa es eso, que esas personas en ese momento no pudieron controlarse, no lo estamos justificando, pero la ira es una emoción, como decía, que al final te puede hacer perder el control y solo en un segundo puedes hacer algo de lo que luego a lo mejor te puedes arrepentir toda tu vida. La palabra liarla, o Claro, sea, puedes liar en cuestión de segundos de estar bien y decir esto, de momento una ira que no puedes controlar y sales. Sí, así. Se ha visto en otros contextos, por ejemplo, en casos de violencia de género, en casos de asesinato, en casos y luego luego viene el arrepentimiento cuando ya es tarde, cuando el daño ya está hecho. Por eso la ira es la emoción más peligrosa que hay y que, como dices, saca lo peor de nosotros, pero es que nos hace perder el control hasta tal punto que somos capaces de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la razón desaparece y ya solo es la emoción que nos ha poseído en ese momento y ya es lo que la emoción diga en ese momento. Entonces nosotros, al haber perdido el control, pues nos volvemos también, yo creo, más animales, ¿no? Saca nuestra parte más instintiva, más de defendernos, de lo que es más el ser humano a nivel animal, ¿no? El Homo sapiens en este caso. Y parece que la rabia solo se manifiesta con violencia, con la violencia física, pero la gente manifiesta rabia de formas muy diferentes, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, no solo con violencia física, sino, claro, a través de las palabras, ¿no? Y hay diferentes niveles de intensidad dentro gestos, de la rabia, veces, de la ira. O hay veces incluso que yo creo que esa es peor, cuando te quedas por dentro con ganas de decir, es que le diría... Que te pones incluso así, ¿no? Claro, la tensión de ese momento, la activación que en ese momento llega también a través de la emoción, pero muchas veces cuando, en este caso a lo mejor nos estamos tragando las palabras o mordiendo la lengua, en este caso a lo mejor puede ser también, porque reprimir las emociones no es conveniente, pero si esa emoción lo que yo estoy haciendo es desarrollar la ira puede ser muy peligroso. Entonces yo creo que tal vez sea la única emoción que yo sí que reprimiría, la ira en este caso. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser fatales, mucho peores que los perjuicios aparentemente que puedo tener al reprimirla. Claro. Entonces la ira sí que se debe reprimir, y si en ese momento, por ejemplo, no soy capaz de reprimirla delante del blanco de mi ira, en este caso a lo mejor el presidente de gobierno, o Mazón o quien sea, pues más vale irme y luego serenarme. Y después ya plantearme las cosas. Claro, pero ¿qué pasa con esa ira que no hemos manifestado de ninguna de las maneras? Cuando reprimimos esa ira. Tendremos que hablar sobre cómo nos sentimos, pero no en ese momento. Aquí lo peor de todo es dejarnos llevar por la ira y luego, como digo, manifestarla y expresar la ira. ¿Por qué? Porque al final lo que va a hacer, parece que al expresarla me estoy deshaciendo de ella, pero lo que estoy haciendo en realidad es echar más leña al fuego. Si yo empiezo, por ejemplo, a insultar a alguien, ahí me estoy cargando más, me estoy activando más, ¿verdad? O si empiezo con la violencia, pues si empiezo a tirar cosas, a arrojar cosas, me estoy calentando, voy a ir a más. Entonces, no estoy reprimiendo, pero lo que estoy haciendo es alimentar esa emoción a través de ya sea las palabras o los actos de violencia. Entonces, en ese caso, sí que, aunque luego yo pueda hablar cuando esté un poco más tranquilo de por qué me he sentido así y luego analizarlo yo un poco también y expresarlo con alguien, ¿no? Pero ya desde un poco más la tranquilidad, no desde esa ira que solo me va a hacer perder el control. Una cosa de lo que hablamos es decir, bueno, pues estamos enfadados, estás ahí, decirlo verbalmente que ya está mal, pero nunca la violencia física, o sea, eso... No se puede dar lugar a ello. Sí. Y también yo pienso que en estos casos, como en todos los casos, por desgracia yo creo que vamos a estar de acuerdo los tres, que hay personas que esperan eso para meterse donde sea. Quiero decir, grupos radicales que están esperando cualquier momento para sacar todo lo que llevan ellos dentro, que es malísimo, y lo vemos muchas veces en el fútbol, los vemos muchas veces en muchos sitios, pero hay personas radicales. Yo creo que también se hablaba del otro día, de hecho ya están investigando a ver quién le hizo eso a Pedro Sánchez en el coche, y bueno, pues... Yo aquí a lo que iba a ir es que esas personas sienten una rabia. Ellos sienten una rabia, en este caso el objeto es Pedro Sánchez, o es Carlos Mazón, o es el Barça, pero esas personas sienten una rabia por dentro, entiendo, que manifiestan a veces pues con la agresión física o verbal. Eso es, sí, la rabia por supuesto que la sienten,
pero creo que no la gestionan nada bien. No la gestionan bien y no podemos justificar, no puede ser una excusa para luego cometer los actos que nosotros queramos. No podemos decir, como estaba muy enfadado, hice esto, lo siento. No, porque a lo mejor lo que hemos hecho ha sido cargarnos a alguien o destrozar algo. Pero yo quiero decir eso, que hay personas radicales que están esperando cualquier cosa para decir, este es el momento. Aquí el problema también de la rabia, yo creo, de la ira, ¿no? Es que es una emoción que hay personas que están acostumbradas a sentirla y que se sienten, entre comillas, cómodas en ese contexto. Por ejemplo, los radicales, ¿no? Los ultras, los hooligans, todos estos, ¿no? Es como lo que se dice a veces un poco en el ambiente de la calle, ¿no? De a esta persona le gusta pelearse, ¿no? En las discotecas le gusta pelearse, se sienten cómodos en ese ambiente. Son personas que a través de esa rabia, a lo mejor, como están acostumbrados a manifestar esa rabia, y no es una emoción nueva en ellos, incluso perdiendo el control, no se sienten tan incómodos, sino que se sienten con ese poder, porque la ira también te da poder en ese momento, ¿no? Digamos que te da fuerza en ese momento. Claro, que hay gente que es más agresiva, como también por la testosterona, etcétera. O sea, todos tenemos nuestro nivel de testosterona, pero me refiero que hay personas que con la rabia sí que se sienten más cómodas porque han tolerado esos ambientes, y luego también hay unos ideales de por medio, hay unas convicciones. Por eso hablo también, yo creo, de ese componente psicológico. Y está claro que en el fútbol se ve que hay también mucho odio, ¿no? Y en este momento yo no sé quién ha sido el agresor, no lo sé, pero bueno, pues eso lo tendrán que investigar las autoridades, no sé quién habrá sido, pero desde luego una persona con mucha rabia, por supuesto, que no se gestionó, y desde aquí pues repetimos el condenar esos actos también de violencia. Comentaba luego pues muchas personas que decían, a mí no me representan todo ello. Claro que estamos mal, lo estamos pasando fatal, pero esto no lleva a nada bueno y no me representa. O sea, lo decían en continuadas ocasiones, repetían lo mismo de que no me representa. Claro, pero yo en lugar de... Está claro que tenemos que hablar de eso, ¿no? Pero yo en lugar de quedarme, aprovechando también el tema, ¿no? En lugar de quedarme con esa punta del iceberg que puede ser la violencia, porque es un acto que llama mucho la atención. Es igual que cuando mataron a Kennedy, ¿no? Han matado al presidente, claro, va a ser noticia, ¿no? Y vamos a hablar de ello. Pero yo me quedaría con lo otro que también está siendo noticia, pero tal vez no se está hablando tanto, que es con la solidaridad de la gente. Bueno, sí, hoy llevamos toda la mañana diciendo que si de algo aprendemos con estas cosas es la solidaridad tan grande que el pueblo se vuelca totalmente. Y a mí incluso me sorprende, porque está claro que es una situación de emergencia, ¿no? Pero que a veces parece que vivimos en una sociedad muy individualista, la gente muy egoísta, muy superficial, tal, pero a la hora de la verdad, cuando hay un problema real, grande y que afecta a muchas personas, la gran mayoría responde. Gran mayoría responde. Y eso creo que dice mucho de nosotros, y yo es con lo que me quedo de esta catástrofe, con lo que me quedo, con la ayuda, con saber que podemos contar los unos con los otros. Y yo eso lo llevaría también a otros ambientes, a otros ámbitos, y no esperar una tragedia para ayudar a los demás. Porque a veces hay gente que está sufriendo en silencio, por ejemplo, ¿no? Y que nosotros si lo identificamos también podemos acercarnos a lo mejor a hablar con alguien. Te voy a poner el ejemplo también que comentaba esta mañana, que estábamos hablando de ello, de que he oído en las noticias, la habrás oído tú también, una chica que se fue de viaje a Tailandia y tuvo un accidente muy grave de moto y estaba en coma. No había manera para traerla ni dinero. Pues entre todos los vecinos han dado donaciones y han recaudado 300.000 euros y se la han traído. Fijaos, supongo que es más que de sobra para traérsela, ¿no? Más que de sobra. Ahí te das cuenta de esa solidaridad, de que cuando realmente hace falta algo, la gente está de verdad. Lo que pasa no el aprovecharse cuando es de alguien que está pidiendo dinero para otras cosas, eso por supuesto que no. No, es otra cosa, por supuesto, pero que estamos viendo que en causas necesarias nosotros respondemos. Yo creo que al final la sociedad en su conjunto está respondiendo, y yo creo que es digno de elogio, de alabar, ¿no? Y que creo que es lo principal. Yo creo que es lo principal para hacernos fuertes también nosotros, y para ver que nosotros podemos hacer frente a la adversidad ayudándonos. Yo creo que lo que nos diferencia de otras especies también es la capacidad que tenemos de
coordinarnos y de organizarnos para cualquier cosa, ¿no? Eso es. Eso es lo que nos diferencia, porque tú pones a lo mejor a 1 millón de monos y les pides que construyan algo y como mucho a lo mejor te construyen una casa cutre que se la lleva luego la primera lluvia, ¿no? Pero nosotros, en cambio, pues a través de la Aquí inteligencia, rápidamente, claro, todos. sí, y eso que, hablando de coordinación, no me quiero meter ahí tampoco, pero eso que la ayuda por parte de las autoridades a nivel de coordinación, porque he visto un montón de stories también en Instagram de, por ejemplo, voluntarios pidiendo ayuda de qué podemos hacer. Mira, me estoy yendo, gente incluso que ya con las prisas salía de su casa, a lo mejor llevo una furgoneta, llevo un montón de cosas, ¿a dónde voy? Claro, y que sí, no sí, había, sí. luego sí que hicieron una página web, pero yo creo que los propios voluntarios o la propia gente, ¿no? Para coordinar, para ver los puntos donde podían ir y demás, y que yo creo que la ayuda por parte del gobierno ha llegado tarde y mal. Y creo que eso también hay que condenarlo y sobre que todo, no puede ser, o sea, es no que puede ser, no no puede puede ser, ser. no podemos dar lugar a eso, no No. podemos dar lugar a eso porque está en juego. Y ya os digo que no me quiero meter en temas políticos, pero ahora me está dando rabia, ¿veis? Y ¿Ves? ya me Le está ha costando. llegado la rabia me ha llegado controlarte. y me está costando controlarme para no hablar y decir otras cosas. Pero bueno, vamos a controlarnos. Pero como bueno. son las 11:26, sí, como creo, me tengo que ir, algo como te tienes tengo- que ir. ahora por necesidad me La controlo. gestionas ya en esa La gestiono clínica. luego, sí. Bueno, pues Héctor, dinos dónde vas a gestionar esa rabia. Bueno, ahora sí voy a mi consulta, que la tengo en Joaquín Chapaprieta 26B junto a Correos, y nada, y los oyentes también pueden localizarme poniendo psicólogo Héctor Martínez en Google. Gracias, Héctor. Gracias, una semana Héctor. más. Vale, Hasta muchas la gracias a próxima vosotros. semana. Un saludo, adiós.